Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es miércoles, toca hablar de accesibilidad y discapacidad y voy a hablar de dos noticias de la Comunidad de Madrid, pero como muchas cosas me gusta hablar a veces de noticias, pero esto lo puedes escuchar dentro de un mes, 2 meses, porque no te va a cambiar, porque es un poco opinión y ver ciertas cosas respecto a la visión de las personas con discapacidad, respecto a la accesibilidad y cómo ciertas cosas que a mí, que se celebre ciertas cosas, a veces me llama la atención. Y es que resulta que la Asamblea de Madrid ha aprobado la eliminación de más de 120 términos peyorativos sobre discapacidad de la normativa regional. A mí varias cosas a analizar de esta noticia y de este hecho en sí, que es que más que en las normas en sí y en hacer leyes cada vez mejores para las personas con discapacidad. Hay quien me dirá que las leyes que hay son muy buenas, pero es claro, si no se cumplen, si tú tienes una ley extraordinaria pero luego la ley no se cumple, si los espacios públicos, espacios privados y otros tipo de espacios no se hacen accesibles, no se adapta al puesto de trabajo. En materia de legislativa es que hay tantas cosas y prácticamente todos los ministerios, prácticamente, y en este caso las consejerías, tienen algo que la afecta en el tema de la accesibilidad y la discapacidad. Y es eso, y en vez de retocar esas cosas y trabajar en ellas y tal, nos preocupamos por las palabras, porque pasó y lo comenté aquí en el podcast, con lo de cambiar el término disminuidos en la Constitución y poner personas con discapacidad, pero que ahora Feijóo y otros políticos también del PSOE y de otros partidos lo han celebrado con esto del Día de la Constitución. Pero ¿ha cambiado algo? ¿Se han hecho cosas realmente palpables, como se suele decir, en todo ello? ¿Cambia algo? ¿O es simplemente, como en muchas cosas, cambiar el nombre, cambiar una palabrita y ya está? Porque realmente a las personas con discapacidad, conocidos que tengo y también en las redes sociales que me muevo y amigos que tengo y todo ello, muchos de ellos, los términos es algo que sí, que está muy bien y se debe tratar pero no solo a las personas con discapacidad, cualquier persona con respeto, y no usar ciertos términos, pero que estemos celebrando que se esté cambiando estos términos en 2024, en vez de decir que muy bien que se ha cambiado. Una pregunta que me hago: ¿por qué narices no se ha cambiado estos términos antes? O sea, ¿qué estamos esperando? Por cierto, que estos términos como disminuido y otros están en el Estatuto de Autonomía de Madrid, de la Asamblea de Madrid, y también lo hay en otras comunidades, pero ahora estoy hablando de Madrid. Y de momento hay partidos han querido cambiar esto, y la Asamblea de Madrid, el gobierno que está ahora mismo, ha dicho que no, que se podía utilizar de excusa para otras cosas, o se han ido por las ramas. Entonces, cuando nos conviene, sí, cambiamos ciertos términos, pero cuando no nos conviene, decimos que no. O sea, usar como usan los políticos en general. Y esto me da lo mismo del partido que sea, porque lo hacen absolutamente todos, prácticamente no se salva ninguno, aunque hay políticos honrados y políticos que tal, pero es como una marea, es como el salmón que va río arriba con toda una marea de agua que va con toda la fuerza, y por mucho que haya algunos que intenten trabajar por los ciudadanos, por los derechos, por cosas del día a día, ahí está el fango que se mueve y tal, de gente y políticos y partidos que se mueven por sus propios intereses, que es muy difícil salir en ese fango. Y por mucho que haya partidos nuevos que surjan, que intenten luchar contra eso, al final, como todos, se acaban contaminando, y al final los partidos nuevos que en estos años han ido surgiendo, pues acaban teniendo prácticamente esas mismas cosas. Pues es que en el tema de discapacidad se usa tanto políticamente, y me gusta tan poco que se les use políticamente, y para unas cosas, mira qué tal hemos hecho, y cuando todas las deficiencias, porque hay, en el mundo de la accesibilidad y discapacidad, y aquí, si fuese todo tan bonito, ¿no?, y tal, estuviera todo adaptado, todo se les tratara con respeto, un montón de cosas, yo probablemente no haría aquí el podcast de los miércoles. Si todo estuviera súper bien y tal, ¿para qué iba a hacer yo un podcast denunciando todas estas cosas? O sea, no tendría absolutamente sentido. Bueno, mi podcast, el podcast de Discacaz, que os animo a que escuchéis, el de conexiones inclusivas,
de Ana Fernández Sancho, es que tantos podcasts, webs, gente que está en redes sociales, gente como Ana Moruelo, que lucha por los parques infantiles accesibles y por tantas cosas, y hay tanta gente, eso, entonces, si todo esto fuera tan perfecto, y como diría Homer Simpson, el país de la piruleta y la gominola, pues no habría tantas cosas, y cuando a veces la gente en redes sociales o incluso en ciertos ámbitos te dice que es muy cansino el tema, dice, pero ¿cómo que cansino el tema? O sea, hay que seguir luchando y ir a por ello ya. Y yo me encontré hace poco a hacer un comentario de que, por ejemplo, las discotecas habría que adaptarlas y gente que dice, es que va muy poca gente en silla, pero ¿por qué algo hay que buscar? En plan, todo tiene que ser accesible, porque no nos lo planteamos con otro tipo de locales, el tipo de gente que porque sea más bajo, más alto, porque te guste cierta música, pueden que entre todo el mundo y luego irá el que quiera y escogerá, pero tú, por el mero hecho de tener una discapacidad que no puedas entrar en un local y que encima hay gente que se justifique, o sea, me parece lamentable y que incluso debería de ciertas cosas, ciertos comportamientos reprobarse, y por eso, los términos peyorativos, que se han quitado 120 términos peyorativos, que qué narices hacían ahí, ¿por qué no se han ido cambiando poco a poco? Han aprovechado para hacer una gran ley y cambiarlo y todo ello. También os digo una cosa, esto tiene trampa porque todos estos términos peyorativos estén ahí. ¿Qué quiere decir de muchas de esas leyes sobre accesibilidad y discapacidad y personas con discapacidad? Pues que muchas de estas leyes, porque yo me lo veo a menudo cuando me informo sobre cosas de muchos de los temas que toco aquí en el podcast, muchas de las leyes de discapacidad y accesibilidad son algunas de mediados o finales de los 90 o principios de los 2000, o sea, son leyes antiguas y por eso el lenguaje es peyorativo, o sea, por eso esas leyes no se adaptan a la actualidad de hoy en día, a hacer las cosas más accesibles, a un trato más cercano, a tratar de estas personas ni más como menos, o sea, lo que se pide es la igualdad con el resto de personas y que pueden hacer absolutamente el resto. Cuando hay gente que dice que estas personas con discapacidad tienen ventajas, digo, pero es que son migajas, a veces que le dan, que poder aparcar en algún sitio, entrar en algún sitio gratis, claro, entran a un museo gratis, pero a lo mejor porque en ese museo no pueden ver ciertas cosas que otras personas verían, y lo que digo, y esto de los términos peyorativos se hace porque las leyes son caducas, muchas de las leyes a nivel estatal, a nivel de comunidades autónomas, y no se hace una puñetera reforma de muchas de esas leyes, se toca desde los cimientos, y en vez de tocar las palabritas de estas leyes, que me parece muy bien que se quite, si en vez de dice disminuido, diga persona con discapacidad, pero en vez de eso, ¿por qué no cogemos las leyes? Porque yo veo muchas de estas leyes y hay muchas fallas y mucho eso, a pesar de que aunque se hicieran muchas de las leyes como se deberían, luego muchas de las cosas no se harían ni se adaptarían ni tal, porque de la ley al hecho hay un trecho. Entonces todas estas cosas yo lo veo, y por eso este cambio de estos términos peyorativos lo veo bien, pero no me acaba de ver un poco una hipocresía y una falsedad, de sacar pecho de esto cuando pasan tantas cosas. Y lo que veo, los políticos ven una cosa buena, el quitar estos términos peyorativos. Yo, por ejemplo, he pensado eso y me doy cuenta, es que muchas de estas leyes tienen estos términos porque son antiguas, no se adaptan a los tiempos actuales, adaptar las cosas como se debieran. Entonces no saquemos pecho de hacer las cosas como se deben, y encima a lo mejor con 20 años o mucho más después de lo que se debería haber hecho estos términos peyorativos. Así que está muy bien que estos políticos hayan votado a favor, pero encima no saquemos pecho por hacer lo que se debe, o sea, por aplaudir, por hacer que es algo que se debe. Y ya digo, no es ni el 0,0100001% de las cosas que se debe hacer por las personas con discapacidad y por la accesibilidad en este país, que a ese nivel está pues bastante retrasado en muchos aspectos. Y otra noticia también de la Asamblea de Madrid, del gobierno de la Comunidad de Madrid, es que han llegado a un acuerdo y había un acto de puestos en común de las personas con discapacidad, en este caso la ONCE, para proyectos que tiene la ONCE para las personas con discapacidad, todos estos proyectos, todo este centro, todas estas aplicaciones móviles.
Yo también, lo que he dicho un montón de veces, tenéis un podcast sugiriendo que debería haber un ministerio de accesibilidad de personas con discapacidad, que lo que hay ahora mismo es una tomadura de pelo, que adapte todas estas leyes, que haga leyes mejores, todas estas cosas, y por lo tanto debería haber en las comunidades autónomas, incluso en los ayuntamientos, consejerías y también concejalías de todo ello, para trabajar en todo esto. Y me parece que lo que digo siempre, que se le dé la voz propia a asociaciones como la ONCE o CERMI o todas estas asociaciones, que sí, hay bastantes personas con discapacidad, gente que trabaja con ello y tal, pero hay mucha gente que se queda fuera, voces críticas, voces en redes sociales, mucha gente, y noto que a veces que se tome como altavoz a veces la ONCE, CERMI y otras asociaciones, y que no se trabaje. Yo creo que se debería de trabajar de otra manera, así que esa es un poquito mi reflexión. Y claro, a ver, lo que digo yo, cambiar las palabras de las leyes está muy bien, pero a lo mejor lo que habría es, más que quitar una palabra que te ofende de una ley del 94, coger esa ley del 94, que hay muchas de las cosas que está obsoleta, yo he visto otra ley de las que han cambiado, que era del año 89 sobre discapacidad y accesibilidad, o sea, tiene más años la ley que yo, o sea, que nací en el 91. Y claro, hay muchas de las cosas que dicen esa ley de la Comunidad de Madrid sobre accesibilidad y discapacidad, que dices, pero madre mía, cómo está diciendo estas cosas y cómo todo esto. Así que más que centrarnos en las palabras, podrían haber aprovechado y haber cambiado todas estas leyes. Y haber hecho todo esto, en vez de cambiar unas palabritas por cambiar la ley entera, que es lo que interesa, y cambiar la vida de las personas, y que sea un poquito mejor poniéndoles estos medios, estas medidas de adaptación. Y cambiando una palabra no creo que se vaya a hacer mucho. Así que bueno, con esta reflexión y con esta noticia os dejo. Nos vemos en el siguiente podcast y adiós.